Gracias por seguirnos hasta esta hora. Vamos a retomar nuestra interlínea semanal y vamos a revisar qué pasó en esta semana, una semana donde los temas vinieron desde diversos ámbitos, el tema de la cultura, el tema de la seguridad pública, desde luego no fue lo único, pero vamos a enfocarnos en eso. Están conmigo Javier Bravo y Kenia Velázquez en esta ocasión. Buenas tardes. Precisamente porque toca algunos de sus responsabilidades informativas, Kenia. ¿Por dónde empezamos? Creo que hemos hablado mucho, y ya no me gustaría abordar sobre lo mismo, de cómo se originó el tema del despido de Lisette Aedo a propósito de una puesta en escena dentro del FIAC, que bueno, disgustó a alguien al más alto nivel. Todo el mundo pensamos que era la alcaldesa Bárbara Botello, nadie ha asumido esa responsabilidad hasta ahora. Nadie ha asumido la responsabilidad. Realmente, bueno, pues salvo este intercambio de señalamientos entre el presidente... Pero nadie ha dicho fui yo. El presidente del Consejo de Cultura y el director del Instituto de Cultura. Nadie dice soy yo, dicen fue el otro. Pero ¿cómo queda después de todo esto el Instituto de Cultura, su consejo, el director Sebastián Serra, una gente pues muy prestigiada, el presidente Alfonso Barajas, menos prestigiado que Sebastián, aunque bueno, pues un profesionista que ahí se ha mantenido, ¿no? ¿Cómo ven ustedes las cosas? Pues mira, yo tengo 2 años y meses diciendo que el instituto está mal. Desde entonces, bueno, yo había criticado el trabajo de Lisette, todos sabemos cómo llegó, que no era la más preparada para estar ahí, sin embargo, bueno, fue una imposición, ¿no? De Ricardo Sheffield. De Ricardo Sheffield. En su momento, sí. Se le responsabiliza de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de que la Feria del Libro, por traer a no sé qué grupo, creo que a Kinky o... bueno, no hubo dinero suficiente después para hacer el FIAC, pero nadie se atrevía a meterse con ella. ¿Se suspendió un FIAC? Sí, también. Ese fue, bueno, un año antes. Entonces, había nadie, pues a ver, eso. Tocas un punto central, porque la gran pregunta es, ¿por qué se quedó con el cambio de administración? O sea, yo también me lo pregunté y se lo pregunté a Serra. Él decía que tenía que evaluar. Y así hay mucha gente, ¿no?, que llegó por distintos motivos al instituto. Ahora, bueno, afortunadamente, qué bueno que el ING y que todos estén muy interesados en lo que está pasando en porque nunca les ha importado el tema cultural. Exacto, entonces yo lo agradezco, qué bueno que fue este escándalo para que, bueno, algo se necesita hacer, necesita una reforma el instituto. Esta es una oportunidad. Bueno, y sus consejeros, aquí Betty Manrique el martes pasado nos decía, nos habíamos convertido en un consejo administrativo, revisábamos pesos y centavos, cuánto costaba contratar a un grupo, qué respuesta había, pero no revisamos políticas culturales. No. Bueno, qué flojera pertenecer a un consejo, si a mí me interesa la cultura, que voy a revisar los estados financieros, ¿no? Yo no sé si coincides conmigo, Kenia, me parece que el Instituto Cultural de León ha venido en una degradación constante. Creo que esto termina por debilitar una estructura que ya estaba muy cuestionada desde hace ya varias administraciones. Aquella influencia que logró tener el Instituto Cultural y la fortaleza con la que podía organizar un evento como el FIAC, como aquellos FIAC, con la administración de Juan Melía, que le dio mucha fortaleza al Instituto Cultural de León. Muchos incluso lo veían como una dependencia a la que se podía acudir con una promoción cultural mucho más influyente que con el Instituto Cultural del Estado. O sea, era una institución que llegó a tener mucha fortaleza. Poco a poco vino decayendo. Ya en la administración de Eduardo García Galeano, pues también... José Luis García Galeano, también, la suspensión del FIAC, pues también tuvo muchos asegúnes, tuvo mucha crítica, y esto que detona termina por derrumbar un instituto cultural. Aunque hay que distinguir falta de respaldo municipal, quizás incapacidad de gestión de gentes como García Galeano, pero también por parte de la autoridad ningún interés en el tema cultural. Hubo un hecho muy claro dentro del FIAC, FIAC. El primer fin de semana, primero yo no entiendo por qué el FIAC se empalma a sí mismo eventos. Entonces el sábado había un evento a las 8 de la noche, creo que en el Teatro Doblado, no me acuerdo si en el Doblado o en el Griver. A la misma hora había un evento en la explanada del Expiatorio. Así es. Pero a la misma hora Turismo Municipal puso un evento en el mismo lugar a la misma hora,
el mismo día. En el expiatorio. En el expiatorio. Entonces O sea, decíamos... que se empalmen no tendría problema, es un festival dirigido a muchos públicos, pero que se estorben, eso sí tiene problema, claro. ¿no? Entre dos dependencias municipales. Porque habla que ni siquiera en un instituto sopesa la importancia del evento como tal. Es decir, es un evento satélite o un evento a lo mejor que cumple el requisito, pero que no es protagonista en la escena cultural Cuando se de la ciudad. decide invitar a un personaje como Sebastián Serra, convencerlo de que venga, tenía su chamba, estaba en la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, ¿qué se le ofreció? Porque seguramente no se le dijo que venía a un instituto sin presupuesto, que nadie fumaba ni pelaba, que no iba a tener muchos apoyos, que iba a recibir funcionarios heredados. ¿Qué le dirían? Pues ¿Nunca lo has platicado con él? Él me decía... ¿No le dirían que queremos hacer algo nuevo, impulsar a la seguramente, cultura, y, que vas a tener y mucho un apoyo? poco la idea de traerlo a él, que bueno, pues no, él mismo lo reconoce, pues la cultura no es su fuerte, era poner orden administrativamente, ¿no? Que había, bueno, muchos asuntos ahí, Que fue la principal crítica que le hicieron a Galeano. Sí, en su momento. que era un desastre Administrativo. administrativamente. Entonces, bueno, él iba a llegar, y también, pero se veía como una virtud el hecho de que no tuviera tanto contacto con los grupos artísticos y demás, porque podía no estar contaminado, porque son grupos. Porque aparte ¿no? hay capillas. Sí, entonces, bueno, él decía, bueno, sí, entonces decía, pues yo ni los conozco, yo no sé, pero ahí estuvo fue el acierto y el error, porque él entonces se apoyó mucho en Lisette Aedo. Bueno, y ahí cambian las cosas, de la incompetencia aparente de Lisette, de la que todo el mundo se quejaba, cambia a ser la funcionaria eficiente que sacaba las broncas, de acuerdo a las versiones que hemos escuchado ahora de sus jefes, pues, ¿no? De Sebastián particularmente. ¿Sí era así? No. Y entonces... Pues yo era en alguna de las últimas columnas que escribí, decía, bueno, ya yo no entiendo, o sea, podíamos entenderlo que estuviera cuando Sheffield, pero ahora no le veía yo ningún sentido. A mí alguien muy cercano a Bárbara me buscó y me decía, a ver, pero tú eres de las primeras que lo criticaste, porque ahora, bueno... Después de que empezamos a publicar el tema de la censura. Yo decía, bueno, es que no era la manera de salir, o sea, si lo hubieran anunciado hoy, ¿saben qué? Se va Lisette Aedo, porque bla, bla, bla. Ni la manera ni la razón. No, todo mundo lo hubiéramos aplaudido. O sea, de verdad, en el ámbito cultural, pues no tenía respeto. Sí, los artistas la buscaban y tal, pues porque, bueno, tienes que estar bien. Daba apoyos, claro, y contrataba. Pero fuera de eso, ahora, no hay por ejemplo, un reconocimiento. Apoya la obra aparte del colectivo Alebrije, creación local, recibe un respaldo, la deja que se haga con libertad, pero ¿estaría realmente al tanto de lo que pasaba ahí? No. O ella nomás vio un proyecto y dijo, te respaldo. Sí, no, porque aparte, bueno, pues no revisan, o sea, no va el proyecto así con todo el guión, no todo lo que se va a decir ni nada, le pueden plantear la idea y ella puede decir, bueno, sí, me parece muy bien, apoyémosla, ¿no? Y es que ahí en la explicación de los daños, no sé, asumen como parte de las funciones de Lisette prácticamente revisar el contenido de las obras. Yo no sé, dentro de la estructura del Instituto Cultural de León, hasta dónde llega la injerencia de un director de desarrollo de los artes. No debe, no tiene por qué. Entonces ahí es donde caemos al absurdo. Ni puedes saber de todo, de teatro. Creo que Lisette y aparte, pero tiene gente, tiene una persona encargada para teatro, o sea, tiene distintas todas áreas, las ramas. O sea, ahora bien, caemos por entonces, burocracia no paramos. Sí, ¿no? Nos vamos también ahora a qué refleja finalmente la administración municipal, que la manera tan arbitraria en la que toman las decisiones, porque con un telefonazo, con un pues sí, con un aviso de que, oye, están criticando a Bárbara primero en la obra con de teatro, chisme. Con un chisme, se levanta el teléfono y se exige la renuncia de alguien que para empezar no tenía la función, no tenía en su responsabilidad revisar los contenidos. Entonces también eso refleja una arbitrariedad completa, la manera tan subjetiva con la que se toman decisiones, pues me parece que es algo terrible. La doble crisis que se deja sentir es que por un lado resulta inexplicable que hayan ratificado a una funcionaria que no tenía elementos, que no tenía las características que debe tener quien ocupe ese cargo y que estaba objetada por el mundo cultural de León, ¿no? En primer lugar. E inexplicado su cese por las razones que todo el mundo sabemos y que nadie reconoce. Bueno, salvo Luis Fernando Gómez, el síndico, que él sí las reconoció. Lo tenía muy claro. Él tenía muy claro que no pagaban para que los ataquen. Pero bueno, ¿qué va a derivar ahora de esto? Se va Lisette, ya está fuera,
el consejo se tiene que reunir, tiene que conocer de su salida, porque aparte lo tienen que liquidar, me imagino, Sí. ¿no? Y tienen que entrar en un proceso para, bueno, designar al relevo de Lisette Aedo, pero está el tema que te dijo a ti Alfonso Barajas, Kenia, y que repitió Sebastián hace rato a Fernando Velázquez, de que va a haber muchos cambios, que se viene una dinámica de cambios. Pues ya veremos. Según a mí me dijo Barajas que venía cambios, pero que no tenían identificadas las áreas. A mí, ya off the record, me dijo que piensan sí como abrir una convocatoria, que yo creo que tendría que hacerse convocatorias para los puestos. Decir, bueno, a ver, pues quién quiere entrarle, venga con su currículum, vamos a revisar. Se supone que se va a hacer eso para suplir a Lisette Aedo. Pero si hablamos de falta de perfil de Lisette Aedo, también habría que hablar de falta de perfil de Alfonso Barajas, sí, ¿no? Un ingeniero civil, un constructor, no es su profesión, el discurso cultural o la política cultural está ahí por otras razones, ¿no? Porque tiene el beneplácito, lo tuvo de Sheffield y lo tiene de Bárbara, pero ahora lo responsabilizan de tantas cosas que preocupa qué es lo que puede hacer, cómo va a tomar decisiones. Pues según él no toma, y también en la entrevista que nos concedió decía, bueno, quiero que se acabe ese mito de que no se mueve nada en el instituto si yo no lo digo, pero bueno, luego entra este asunto con Sebastián y pues dices, y nadie lo cree, además, ¿no? Y además está en la coyuntura también de lo que aquí mismo en este espacio, en la Organización Propuesta Cívica, esto como un contexto, hizo sobre la crítica que hizo sobre los consejos ciudadanos que hay en las paramunicipales. Son consejos a modo, son consejos donde el eje rector sigue siendo la presidencia municipal y en eso lo calificaron como un retroceso. Entonces también es abre finalmente la posibilidad de revisión, de crítica, de análisis de qué papel es el que juega el consejo. Supone que no deberían tomar decisiones, pero deberían deliberar y deberían conocer lo que están haciendo los funcionarios ejecutivos. Yo tengo entendido que el consejo del instituto sí ha dicho, a ver, a mí no vengan después con cuentas, o sea, nosotros, porque hay gente que tiene que ver con el arte, ¿no? Entonces que dice, bueno, pídanos opinión de programas, pídanos antes, ¿no? Ya cuando pasó todo, que ahí sí ha surgido un poco la disputa con Barajas, ¿no? Barajas a mí en la entrevista igual me dice, no, es que ellos tienen que trabajar en sus comisiones, yo aquí llamo a los consejeros que participen y bla, bla, Luego bla. además hay un gran ausentismo, hay consejeros que nunca están. Sí, que es el caso de Govela, que es el rector de La Salle, me estaban diciendo que también en el consejo de, no sé, de algo que tiene que ver con la construcción, no sé cómo, de obra pública. Consejo de Obra Pública, que tampoco va. Pues sí, es muy complicado. Yo platicando con Sebastián Serra, cuando el tema de los consejeros faltistas, él me decía, bueno, también queremos que haya presencia de instituciones, como puede ser la Universidad de La Salle, la Ibero, no sé quién sea, pero no está legislado, o sea, se escogen individuos. Así es. ¿No? Entonces, pues no sé, yo creo que es una muy buena oportunidad para el instituto, para que la comunidad, ¿no? Analice, replantee qué es lo que se quiere hacer con eso. Evidentemente está sobrepasada, digo, la oferta cultural que hay en León, afortunadamente no depende del instituto y bueno, está creciendo y en distintas zonas de la ciudad. Entonces, pues el instituto... Pero no está bien que tampoco... No. Su actividad no se refleja en la ciudad, se gasta en un presupuesto público y hay una burocracia para que no impacte, ¿no? Y tiene bajo su... Más cuando hay antecedentes de que sí puede provocar una actividad seria. Y tiene bajo su responsabilidad de recintos muy importantes, el Teatro Doblado, el María Grieber, que es un foro... Por fortuna muy activo con las obras de teatro de Televisa. Que digo, son espacios importantes que tiene el Instituto Cultural a su resguardo, que ellos finalmente tienen en el ámbito de sus atribuciones, pues tienen el poder facilitarlo a los grupos, a los artistas locales, que es ahí donde debe de reflejarse. Y luego, bueno, están los casos, por ejemplo, del Museo de la Identidad Leonesa, que han anunciado, no sé, ya les perdí la cuenta, la primera etapa de adecuación y que la presentan con bombo y platillo, no sé, yo creo que la han presentado como 3 veces la primera etapa de adecuación y que no pasa nada y ahora está con la Plaza de Gallos, que no sé de quién vaya a depender, pero... que no es una decisión del Instituto de Cultura. No, pero yo no sé si se las vayan a endilgar, está la Casa Luis Long, que la Escuela de Música, cosas que no acaban de cuajar. Ahora, se ha mencionado algo, o sea,
Tampoco responsabilidad todo de la administración de Bárbara Botello, ya con Link venían los problemas. No hay un relevo pues ahora para que trate de recomponer las cosas, bueno, sobre todo evidente en el hecho de que se ratifique al mismo consejo y al mismo presidente del consejo, ¿no? No es el mismo consejo, pero el mismo presidente, el mismo presidente, sí. Aunque hay varios consejeros que repiten, ¿no? Govela, recuerdo, y Barajas. El del Fórum. Bueno, es que Los ellos tienen, el estaban. instituto y el Fórum tienen presencia de cajón. Pues. Bueno, y hay que ver si los nuevos consejeros se resignan a ser igual que los anteriores, estar peleando por los pesos y centavos, ¿no? Esperemos que no. Que dentro del ámbito cultural también tienen sus críticas. Rápidamente pasamos a otro tema porque creo que es importante antes de finalizar, el tema de la seguridad en asuntos administrativos esta vez. Esta semana particularmente hubo varios casos que preocupan, ¿no? Resultó el tema que Milenio trabajó en exclusiva, su edición nacional y también su edición local. Sí, es de David Rivas Huete. Exactamente, un español, asesor, ex mercenario, que resulta en primer lugar con un currículum falso y en segundo lugar perseguido penalmente en España, y que aquí lo tenían como non plus ultra en materia de capacitación policial en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y en la Procuraduría, así es. Pero además el tema de que se niegue, después se acepte, después se pida a la empresa, o sea, toda una confusión administrativa. Así es. Que quiero mencionar todo y luego ya entramos en detalles rápidamente, ¿no? No te vas a escapar, que me vas a tener que opinar sobre el tema. Después ocurre este asunto, para irnos en forma cronológica, de la designación de un encargado de despacho de la Policía Ministerial, Aguilar Nani. Así es, como coordinador de la Policía Ministerial. ¿Pero está provisional o ya es definitivo? Lo han manejado como coordinador. Perfecto. Así es. Que bueno, Correo ahí es el que saca a relucir, porque fue también el medio donde se trabajó esta nota hace algunos años, involucrado en temas de tortura. En temas de tortura, además, fiscalizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, sancionados en su momento. Así es. Un antecedente de torturador a Aguilar Nani, y ahora lo nombran coordinador de la Policía Ministerial en un mensaje pues que deja mucho que desear, que respalda incluso el gobernador Márquez diciendo, bueno, ya pasó, ya purgó su condena, que no hubo ni condena, ¿no? Una sanción nada más. Y en tercer lugar yo metería esta nueva detención de un líder de la familia michoacana, o de los caballeros templarios en el sur del estado, que operaba también en la zona. Pero el anuncio surge un poco como para tapar las otras crisis, ¿no? Como que se hace muy oportuna. Muy oportunamente. Pero en un principio se anuncia que la Casa de Seguridad de Salamanca, donde había aparentemente cadáveres o una narcofosa, estaba vinculada a este detenido, a este jefe policial. Se maneja oficialmente, y luego se desmiente, la propia Procuraduría dice no hay tal, pero me preocupa el manejo de la información de seguridad con un tono propagandístico. Que se esté pensando en anunciar la detención de un capo, pseudocapo, cabecilla, jefe de célula o lo que sea, para tratar de distraer del otro tema, que era el mercenario, ¿no? O del tema del torturador, del policía torturador, y tratando además de engordar el caldo con esta Casa de Seguridad, que luego resulta que no es tal. Todo ello me configura una pequeña crisis del área de seguridad pública del gobierno estatal, que forman el procurador Carlos Amarripa y el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca. Yo creo que ese es un tema que amerita también revisarlo, ¿no? Si le parece, nos vamos por orden cronológico. Pues el primer escándalo finalmente fue este entrenador, prófugo, porque finalmente tiene una orden de aprehensión desde España y está trabajando aquí, pues me daría ese calificativo. Él está contratado, de origen, está contratado por la empresa ECAIS SADCB. Esta empresa es la encargada de entrenar a los cuerpos policíacos de las fuerzas especiales, tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado como de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Álvaro Cabeza de Vaca. Los grupos de élite. Así es, los grupos de élite de reacción. Según lo que que oportunamente Milenio México, junto con un corresponsal en España, reportó muy bien, recabó los datos, y pues prácticamente este señor se vendía como nos decían en la nota informativa, como el Rambo, un Rambo capaz de entrenar y de poner a punto a todas las fuerzas especiales. Y lo contratan en México, lo siguen en España, lo contratan en México, y esta empresa es contratada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. No bajo concurso, por supuesto, como ocurren esas cosas. Así es, en ese ánimo que tiene Álvaro de
pues finalmente ¿Ya contratado en esta administración? Así es. ¿Qué es lo que sucedió y dónde surgió la confusión? Cuando de bote pronto van con Álvaro Cabeza de Vaca para hacer este mismo trabajo periodístico, él dice, pues yo no descubrí nada. La Procuraduría General de la República, que es quien nos revisa los expedientes de los especialistas en seguridad que contratamos en los estados, pues no detectó ningún antecedente penal. Pues no lo detectó, ¿por qué? Porque estaba él bajo las órdenes de una empresa. Aparentemente Álvaro no tenía conocimiento en ese momento de que esta persona pues no estaba bajo sus órdenes, estaba bajo las órdenes de una empresa que se contrató para el entrenamiento de las fuerzas especiales. Allí es donde se entra. O sea, le truena la bomba en las manos. Así es, no supo en ese momento. Y la reacción me parece peor, porque la reacción es, bueno, después de negarlo y de estar ahí enredado, en lugar de ir a investigar a fondo, así es, pedirle a la empresa, fue el comunicado oficial, que retire a Rivas Güete de Guanajuato, que se lo lleve a ver dónde, que lo meta debajo de la alfombra. Cuando el reclamo es, bueno, si a ti una empresa te da un mal servicio, ¿no? Tienes que sancionar a la empresa. O sea, si vas y compras un coche y el coche sale defectuoso, tú no le dices, oye, el vendedor que me vendió el coche, córralo, ¿no? Le dices, oye, llévese su coche y yo voy a otro lado. O me salió una llanta mal de las que ustedes pusieron a mi coche, entonces despide por favor a la empresa que te vende las llantas, ¿no? O sea, hay un asunto fraudulento. Sí, sí. O sea, una empresa seria no te mete a un agente no calificado, no certificada a asesorarte, ¿no? Exactamente. Entonces el reclamo debería ir a la empresa. Entonces después ya reculan finalmente la primera versión de que no tenía antecedentes de la Procuraduría y lo que hacen es un ajuste donde piden que la empresa despida o reubique a un funcionario de ellos. Entonces ahí entramos en una No son confusión. temas de cultura, pero sí puedes opinar. Pero impacta finalmente. ¿Qué te parece el tema? Terrible. O sea, primero que fueron las Ouijas del Diablo, o cómo se llamaban. Es otro tema también. Eso que está ahí. no está esclarecido aún. Pero bueno, pero científicamente lo que no está dicen que esclarecido funciona. es cuántas compraron, quién las compró. O sea, Se Guanajuato hace una tiene. estimación. Álvaro dijo, tenemos Entonces, bueno, como 10. Digo, yo no sé de quién dependa cada cosa, pues, pero es una tras otra. Así es. Bueno, pero yo mencioné. Digo, no quisiera mezclar las cosas porque pues eso creo que fue desde Baltasar Vilches y en su momento las compró el ejército mexicano. Se engañaron a todos, se los llevaron en paquete. Lo que se critica en esta administración O sea, es- que inocentes. Lo que se critica en esta administración es la inacción, es decir, va con la Secretaría de Transparencia y dice, bueno, si hubiera una denuncia, pues nos meteríamos al tema, pero nadie ha dicho nada. Sí, ¿quién compró eso? ¿Cuánto costó? No sirve para nada. Exactamente. Hay una responsabilidad administrativa. O sea, ¿cómo se compra en este gobierno? Ese es el gran tema. ¿Cómo se compra en estos gobiernos del PAN? Porque están compre y compre cosas. O sea, salieron de compras. También compraron Proyecto Escudo. Entonces, ¿quién nos garantiza o qué letra chiquita en el contrato nos garantiza que pasado mañana no va a O sea, ocurrir? considerando los criterios de compra, pues sí hay que preocuparnos. Que también los chamaquearon Sí. con el Proyecto Escudo. Digo, es una pregunta simple. Bueno, pues ya la regaste una vez, ya la regaste 2 veces. ¿Qué va a pasar Pues ahora? por desconfiar. Así Bueno, es. nada más dejar el tema, ya es un poco tarde, el tema de la tortura es relevante. Así es, Yo porque creo que- despega fantasmas del pasado para Álvaro. Voy a decir porque el caso es de Miguel Ángel Aguilar Nani. Miguel Ángel Aguilar Nani es el es el coordinador de la Policía Ministerial Estatal. Retoma finalmente, oportunamente, Correo estos casos donde se le acusó de tortura en 2 ocasiones, en 2 investigaciones que él estaba, tenía a su cargo, digamos como... La de San Felipe fue una de ellas. Así es. Donde murió una persona. Vicente Palomo. se Está llama. investigando células criminales y en ese proceso de investigación recurre a la tortura. No, es algo reprobado en todos los ámbitos a nivel internacional. Amnistía Internacional se ha cansado de tocar estos temas porque es algo que recurre mucho en gobiernos que ven en la seguridad la tortura uno de los recursos de investigación o de esclarecimiento de delitos. Que regularmente habla de ineficacia pericial. Exactamente. Como no saben investigar. Recurren a la fuerza. Y en la tortura inventas culpables, ¿no? O sea, cualquiera que Exactamente. le des una sopa pizza termina aceptando cualquier cosa. Entonces, que es el viejo esquema policial mexicano. Entonces, aquí lo importante es que la Procuraduría de los Derechos Humanos sale públicamente dice exactamente, él estuvo acusado. No podemos nosotros tener ni una injerencia para ver si lo contratan o lo destituyen. Bueno, lo ascendieron, que es el tema. Digo, porque al final de cuentas, el ámbito de las atribuciones que tiene el gobierno estatal, la administración estatal, pues finalmente es designar. Bueno, preocupa el personas. mensaje que se manda. Exactamente. Preocupa también que lo avale el gobernador. O sea, que minimice el tema.
Hay varios temas, como un poco volviendo al caso de la censura, cuando el gobernador le preguntan qué opina de que en León se dio un asunto de censura, dice yo respeto, o sea, ¿qué respeta? Que se dé la censura. Es una omisión. Acá también él respeta que se nombre a un agente con antecedentes de tortura, sí preocupa como mensajes en general, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿por qué despega algunos fantasmas del pasado? Por el antecedente que había de un entrenamiento, los videos. Aquellos videos de la Policía de León, cuando Álvaro Cabeza de Vaca era secretario de Seguridad Pública en la administración de Vicente Guerrero. Ahí también se justificó de alguna manera el cómo se entrenaba a los policías. Originó el ¿no? cese de un director de policía. Exactamente. ¿No? Entonces, y una película que es Eli. es prácticamente una... vamos, devela finalmente qué percepción tiene de la seguridad o de la Procuración de Justicia las administraciones panistas, ¿no? Las administraciones de derecha. Muchos incluso hacen el comparativo con Colombia, esa militarización que encausó Álvaro Uribe, donde también había una tendencia más hacia la tortura, hacia la fuerza, el uso de la fuerza desmedida para poder esclarecer los delitos, ¿no? Para poder repeler al crimen organizado. Eso es lo que surge con Álvaro Cabeza de Vaca, ¿no? Eso es lo que no termina por convencer en su perfil, que está... nadie cuestiona su alta calificación como en esos temas de seguridad. Cuando ocurrió el tema de la tortura de Aguilar Nani, entiendo que el procurador era Daniel Chaul. Así es. Samarripa no tuvo mucho que ver en ese asunto, era su procurador de investigaciones especiales. Es correcto. Pero bueno, con esto pues también se cuela el tema y también le afecta, ¿no? Sí, claro, es finalmente una postura, ¿no? Diría yo incluso ideológica, del uso de la fuerza en la Procuración de Justicia. Ahí están los temas. Gracias, Kenia, por incorporarte a Interlínea. Javier, como siempre, muchas gracias. A ustedes. Nos escuchamos aquí en Interlínea Semanal, el próximo viernes también, pero antes de irnos, solamente déjeme decirle la situación en estos momentos en el Zócalo, en la capital del país. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, informa sobre la presencia de encapuchados en el Zócalo. Asegura que la mayoría de los maestros ya se retiró. Hay quejas en redes sociales que Webcams de México, que proporciona imágenes de varios sitios emblemáticos de la ciudad y del país, ha sacado del aire la del Zócalo en estos momentos. No se sabe qué pasa en el Zócalo. Retírense de la plancha del Zócalo, tomen el tiempo que les queda para hacerlo, urgió al acente Eduardo Sánchez, el subsecretario de Normatividad de Medios de la CEGOP y también vocero en temas de seguridad pública. Mientras tanto, manifestantes están quemando plásticos en el campamento en el Zócalo para dificultar la vigilancia desde los helicópteros. Por su parte, el Comisionado Nacional de Seguridad y jefe de la Policía Federal Preventiva, Manuel Mondragón y Calv, informó que tiene la responsabilidad de dejar la plancha del Zócalo libre y que va a hacer cumplir el plazo que se vence en unos minutos más, a las 4 de la tarde. Hasta aquí las cosas, estaremos pendientes. En la página de Zona Franca lo tendremos al tanto en cuanto se estén produciendo cualquier tipo de acontecimientos, estaremos informando oportunamente. Les doy las gracias por habernos acompañado en esta revista de la UNA. Les recuerdo que el próximo lunes, 16 de septiembre, no tendremos transmisión. Nos vemos aquí el martes 17 de septiembre. Que tenga usted muy buen fin de semana. También goce este puente de Fiestas Patrias y participe responsablemente en los festejos. Muy buenas tardes, soy Arnoldo Cuellar y muchas gracias.